¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Su amigo de siempre, servidor del Señor, Pastor Gundelin Ibarren. Estamos aquí con con otra explicación sobre un tema que es un poco futurista, pero es un poquito también delicado de explicar y a veces mucha gente se confunde. Eh, Siempre me han preguntado cuando voy de visita a las congregaciones, a veces me preguntaban cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Un tema bastante interesante de compartir. Espero que esté con su Biblia, espero que tenga su libreta de apuntes, su lápiz, para que vaya anotando los versículos, porque si yo me pongo a leer, se me alarga mucho el video, ¿no es cierto? Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor? Pues muy simple. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia se confunden. A veces es difícil determinar si un versículo de las Escrituras se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando comenzamos a estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. Les aconsejo que si van a estudiar los últimos tiempos, van a hacer algo de escatología, tengan a mano unas dos Biblias con versiones diferentes. Puede ser una Reina Valera, una nueva traducción viviente, ¿no es cierto? O una Reina Valera revisada. Tengan dos para que puedan leer los dos versículos y sacar sus propias conclusiones. Y si todo esto se acompañan con una concordancia o con una concordancia y con un diccionario bíblico, mucho mejor. Entonces, cuando estamos estudiando la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es importante diferenciar si el versículo que estamos leyendo se refiere a la segunda venida o al arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando el Señor Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, o sea, todos los creyentes en Cristo, los va a levantar desde la tierra. El arrebatamiento está muy bien descrito en la primera carta a los habitantes de Tesalónica, primera Tesalonicense, capítulo 4, en adelante, versículo 13 en adelante. Y también se da una muy buena explicación en primera de Corintios 15, del versículo 50 en adelante. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, porque dice el apóstol Pablo en su carta, ¿no es cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y junto con los creyentes que aún estén vivos, ¿no es cierto? Y luego nosotros, dice, lo que hayamos quedado, así dice la Reina Valera 60, se van a encontrar con el Señor en el aire. El arrebatamiento, tanto los vivos, los creyentes vivos como los muertos, van a recibir al Señor en el aire. Esto va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es cuando el Señor Jesucristo regresa a vencer al anticristo, a destruir el mal y va a establecer su reino milenial. La segunda venida está muy bien descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Ahí aparece el Señor Jesucristo con su caballo blanco. Las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. Atención, lápiz y papel. En el arrebatamiento, los creyentes se van a encontrar con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, los creyentes van a regresar con el Señor a la tierra. ¿Ya? Apocalipsis 19. La segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación, que está escrita en Apocalipsis capítulo 6 al 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación,
Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra hacia el cielo como un acto de liberación. Así lo explica Primera Tesalonicenses 5:9. La segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como acto de juicio. Uno es un acto de liberación y la segunda venida es un acto de juicio. Mateo 24:40. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 24:40, 41. El arrebatamiento será secreto, instantáneo. Primera de Corintios 15, versículos 50 al 54. La segunda venida será visible para todos. Todo los ojos le verá. Apocalipsis 1:7. Mateo 24:29. La segunda venida de Cristo no va a ocurrir después que ciertos otros eventos del fin tengan lugar. No va a ocurrir después que otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Segunda de Tesalonicenses 2:4, Mateo 24:15, Apocalipsis 6:18. Ahí ustedes van estudiando. El arrebatamiento es inminente, o sea, es sí o sí. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Tito capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera de Corintios 15, versículo 50. ¿Ya? La diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida. Ahora, pregunta. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Bueno, hay varias razones. Primero, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran lo mismo, un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. Ahora, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran el mismo evento, fueran exactamente igual, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. Mateo 24:4. Tercera razón. Cuando describimos el periodo de la tribulación, en el capítulo 6 al 19 de Apocalipsis, en ninguna parte se menciona a la iglesia. Durante la tribulación, que también se llama el tiempo de angustia de Jacob, según Jeremías 30, Dios va a dirigir nuevamente su principal atención sobre Israel. Romanos 11:17. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer estas diferencias. En resumen, y para no enredarlos mucho, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a su iglesia, a los creyentes de la tierra, antes de que llegue el tiempo de la ira de Dios. Y la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación y vencer de una vez por todas al anticristo y su malvado imperio mundial. Espero no haberlos mareado. De todas maneras, le di la cita para que ustedes puedan ir estudiando y teniendo una mirada más objetiva de la situación. Así es que les abrazo, les quiero mucho y espero sus comentarios. ¿Ya? Nos juntamos en cualquier momento y en cualquier hora para otro video y responder así otra de las preguntas, otra de las interrogantes que no siempre se hablan en la iglesia. Búsquenos para más. Estamos en TikTok como @RadioIsraelFM, estamos en YouTube como @GunterTelles7262 y en Facebook como Radio Israel FM. Y si alguien nos quiere hacer partícipe de algo más íntimo, contarnos alguna pregunta, ¿no es cierto?, alguna situación, algún testimonio, pues nos escribe a nuestro email tellesgunder@gmail.com. Los quiero mucho, los bendigo y nos juntamos en cualquier momento. Chao, chao, bendiciones.